Bueno, estamos ante un diorama que explica bastante escenificado lo que era el sitio de Valer, en Filipinas, en la que podemos ver la situación en la que se encontraron en esta iglesia. Una pequeña iglesia fortificada no mucho tiempo antes del asedio, no fortificada, sino remodelada. Vemos la situación aquí, con las trincheras que se hicieron, las zanjas que se hicieron alrededor, con la nueva elaboración de lo que eran los corrales de la iglesia. Aquí todos lo que son los Katipunan rodeando por lo que era el bosque, aquí el campo de naranjos, y las pequeñas casas en las que se hicieron fuerte los filipinos. En esta parte de aquí se ve una de esas casas que fue la que se incendió para que no estuviera tan cerca del asedio de los muros de la iglesia. Aquí durante más de un año, una vez acabada la guerra, firmada la paz de París, se mantuvieron pues un grupo de unos 50 soldados españoles. De ellos hubieron 14 bajas. Sin embargo, los filipinos que asediaron sufrieron muchos más. Hay que tener en cuenta que en varias oleadas, sobre unos 9.000 filipinos estuvieron en el asedio de esta ermita, de esta iglesia. Y, curiosidades, en esta maqueta está representado uno de los filipinos españoles con un uniforme de rayadillo, y se ve claramente que es uno de los desertores que hubo, de los pocos, y algo que curiosamente pocos saben, pocos conocen, que es que aquí esta bandera que aparece izada en lo alto del campanario fue un valenciano el que la subió, y fue el mismo valenciano, Loreto Gallego García, de Requena, quien a la finalización del asedio la arrió y salió con ella, desfilando hasta Manila.